A Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Damos muchas gracias a Dios por este momento que Él nos concede para poder glorificar y exaltar su nombre y darle a conocer a las almas en los cuatro extremos de la tierra. Doy gracias a Dios por este medio de la internet. Que Dios bendiga a cada uno de los que trabajan en este medio, lo cual nos permite poder llegar a lo más recóndito de la tierra con esta palabra santa y bendita, lugares donde humanamente nosotros no podemos llegar. Se nos es prácticamente imposible. Pero por este medio de la internet alcanzamos muchas almas para la gloria del Señor. Que Dios bendiga este medio y este canal y este ministerio. Jesucristo, Rey, Señor y Salvador. A Dios todo honor y toda gloria. Aleluya. Gloria a Cristo. Invito a cada uno de los amados amigos a tomar un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el libro del patriarca Job. Job capítulo 2. Verso 9 y 10. Gloria al nombre de Cristo. Y voy a leerlo en estas dos versiones. Alabado sea el nombre del Señor. La una versión habla acerca de la esposa le dijo a Job que maldijera a Dios. Y la otra versión dice que la esposa le dijo a Job, bendice a Dios. Y eso se lo dejo al criterio de cada persona. Más adelante, en algún momento, presentaré mi postura acerca de cuál de las dos versiones es la correcta. Si la de maldice o la de bendice. A Dios todo honor y toda gloria. Aquí lo que nos compete es a lo que la palabra nos quiere llevar en esta hora. Dice la palabra en esta versión: le dijo entonces su esposa, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y dice esta versión: y su esposa le reprochó, ¿todavía mantiene firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno,
¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Aleluya. Sea Dios añadiendo bendición y vida eterna a cada oyente a través de esta palabra. Vamos a hablar acerca de lo que nuestro amado Salvador, cuando estuvo aquí en la tierra, se expresó hacia los discípulos y nos lo dejó transmitido a nosotros, sus hijos, de generación en generación, acerca de las aflicciones, acerca de los sufrimientos, acerca de los padecimientos que tendríamos que sufrir, pasar cada uno de sus hijos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vamos a hablar acerca de qué palabra o qué respuesta tan bendita para el pueblo cristiano. Según esta palabra, tenemos que tener mucho cuidado de aquella o aquellas personas que uno piensa esperar algo bueno de ellas. Según nos lo dice el Señor en su palabra, no podemos confiar en príncipe, no podemos confiar en nadie, en absolutamente nadie. Y nadie es nadie. Porque de la persona que más se puede esperar, podemos recibir desengaño, podemos recibir traición, menosprecio, calumnias. Y como dice la palabra, que va a llegar un tiempo en que el hijo entregará al padre y a la madre. Viceversa, los padres entregarán los hijos a la muerte cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces no podemos confiar en nadie. Ni siquiera confiar en nuestra fidelidad a Dios. Porque vamos a mirar paso por paso que por muy fiel que usted sea, no te va a eximir de problemas, de dificultades, de padecimiento, de sufrimientos. No. Porque cuán equivocados están más de uno, que creen que al convertirse en a Cristo, ya todos sus problemas en absoluto se resolvieron. Todos sus problemas en absoluto terminaron. Cuán equivocados están. Cuán equivocados están. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí lo vemos, que por muy bueno que sea el esposo con la esposa, algún día le puede fallar.
la puede traicionar. O viceversa, la esposa traicionar y, por qué no decir, menospreciar al esposo y maltratarlo verbalmente. Aquí lo vemos en la vida de Job con su esposa. Ella lo amaba, porque si no lo hubiese amado, lo hubiese abandonado. En el momento cuando él quedó en la inopia, cuando él lo perdió todo, su salud, sus riquezas, o sea, sus bienes, y sus hijos, porque perdió todos sus hijos. Su salud totalmente la perdió. De tal manera que todo el sistema otorrino de él fue afectado por esta enfermedad llamada lepra elefantiasis. La persona que Job más amaba le dijo algo que nadie esperaba escuchar. Hay palabras tan ofensivas, tan hirientes y tan desalentadoras que nos puede transmitir nuestro cónyuge, que nunca uno esperaba recibirlas, escucharlas. Por eso tenemos 100% que estar siempre confiando en el Señor. El libro de los exiliados, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, escrita por el apóstol Pablo, nos lo dice claramente: puestos los ojos en Jesús, en nadie más. No podemos colocar nuestra confianza en ser humano alguno, solamente en Dios, que nunca nos falla. Alabado sea el nombre del Señor. Esta esposa le dijo a Job algo que nadie esperaba escuchar. Él, en su angustia, en su enfermedad, en su estado tan crítico en que se encontraba, lo más seguro es que esperaba de su ser más querido era que lo animara, lo confortara y que siguiera adelante sin claudicar en su fe, esperando y confiando en Dios. Mas no fue así. Le dijo una palabra que era digna de reproche. Digna de reproche. Esa palabra digna de reproche era: maldice. Y la otra palabra era una palabra de burla, como el quien dice: todavía sigues siendo fiel a Dios sabiendo cómo estás. Pues entonces sigue ahí, bendiciendo a Dios, y muérete. La una, un reproche, según la versión del 60. Y la otra, una burla, una mofa, según la versión 1606 o 1909.
Gloria al nombre del Señor. Pero lo más importante es que el justo Job, hasta el día de hoy, se nos es colocado como ejemplo, según el hermano de Jesucristo, Santiago, que más adelante vemos cómo el Espíritu Santo, a través de Santiago, el hermano de Jesucristo, nos alienta a nosotros a seguir este ejemplo de este hombre. Porque los buenos ejemplos hay que seguirlos y hay que tenerlos en cuenta. No copiar los malos ejemplos, no seguir los malos ejemplos. Y ese ejemplo es el que nos lleva a aferrarnos más, a confiar más, a tener más fe y más esperanza en Dios. A pesar de que nuestro cuerpo se deteriore, a pesar de que lleguemos a rastras al reino de los cielos, que seamos cada día más afianzados al Señor. Pero lo más sorprendente es lo que respondió Job. Aleluya. Él no se frustró. En él no menguó la fe, la confianza, ni se dejó contaminar, ni se dejó desalentar, sino que de inmediato refutó, respondió, y con las siguientes palabras reprochó su burla, su mofa. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, lo más sorprendente es lo que Job le respondió a la esposa. Job acababa de perderlo todo. No acababa de llegar una mala noticia cuando detrás venía otro mensajero a traerle otra mala noticia. Perdió todo. Lo acababa de perder todo. Y como si esto fuera poco, su cuerpo empezó a fallar, a deteriorarse. Llagas de pie a cabeza. Un dolor constante e impresionante. Pero él, a pesar de todas esas malas noticias, a pesar de su enfermedad que se iba apropiando de él cada día más y más hasta reducirlo, él no perdió los estribos, no se dejó desubicar. Alabado sea el nombre del Señor. En dicho momento crítico de su vida, su esposa, la única persona que quedaba, le dijo lo impensable. Era impensable que esta esposa, en el estado en que se encontraba su esposo, se expresara de esta manera. Versículo 9. ¿Todavía mantiene firme tu integridad? ¿Todavía se mantiene firme siéndole fiel a Dios?
lo que Job más adelante le respondió e inmediatamente le dijo sí. Porque más adelante vemos en los 7 ataques que tuvo Job. 7 ataques que más adelante los enumeraremos en otro segmento aparte. En uno de esos ataques, Job se expresó de una manera tan maravillosa, glorificando a Dios con esas palabras, que lo más lógico, lo más razonable era que salieran palabras de su vida, palabras de reproche. Señor, pero si yo te soy fiel, ¿por qué me sucede esto? No. Job respondió en uno de esos ataques, en una de esas pruebas tan difíciles, que lo había perdido todo. Su carne se estaba despedazando, se le estaba cayendo a pedazos, porque era una lepra tremenda que quedaba el hueso pelado. Y una rasquiña tremenda. Y dice la palabra que él cogía un pedazo de tiesto. En la antigüedad se cocinaban los alimentos en ollas de barro. Y en una de esas ollas, en un pedazo de esas ollas quebradas, él cogía un tiesto, dice la palabra, y él se sobaba, se rascaba sus heridas. Y él expresó de esta manera: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea que tengamos o no tengamos, debemos alabar y glorificar a Dios. Porque lo más insignificante que nosotros tengamos en esta tierra es inmerecido. Todo es ganancia. Y todo viene de parte de Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Aleluya. Entonces le reprochó su esposa. Todavía mantiene firme su integridad. Todavía te mantienes firme siéndole fiel a Dios, a pesar de todas estas circunstancias que estás pasando, a pesar de todas estas pérdidas que estamos pasando, a pesar de todas estas enfermedades que se están apropiando de tu vida. Todavía te mantienes firme a Dios, obediente a Dios. Aleluya. Este consejo o burla de la esposa de Job manifiesta eso que ella dijo, manifiesta la esencia de la prueba de fe de Job. En esa manera de expresarse, esta mujer manifestó la magnitud, la grandeza de la fe que tenía Job. Ella se puso a analizarlo. Lo estamos perdiendo todo. Porque según en ese tiempo era uno de los patriarcas más ricos que podía haber en toda la región. Y esta mujer se quedó observando. Tenía una vitalidad la tremenda, una salud hermosa. Y ella se puso a mirar. Dijo: este hombre
tiene tanta confianza en Dios, tanta fe en Dios, tanta obediencia a Dios, que prefiere morirse que renegar. Y qué bueno que nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles que nos estén oprobiando, que nos estén calumniando, que nos estén amenazando, que nos estén criticando, etcétera, etcétera, nos sepamos mantener firmes, constantes y perseverantes, confiando en Dios. Porque de Dios es la venganza. Dios es el que le cobra a cada persona lo mal hecho que haga contra alguien. Por eso nosotros debemos depender y confiar siempre en Dios. Siempre confiar en Dios. Nos están tratando mal, confiemos en Dios. Nos están menospreciando, confiemos en Dios. Nos tienen odio. Hay envidias por doquier contra nosotros, confiemos en Dios. Que Dios se encarga de bendecirnos al nosotros humillarnos y tirar por tierra al soberbio, al orgulloso, al pretencioso, al que se cree lo más grande. Dios es el Dios de la venganza. José se pudo mantener siéndole fiel, íntegro a Dios. Y su esposa, al expresarse de esa manera, confirmó, manifestó la grandeza de esa fe que tenía Job. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Su profunda angustia, esa profunda angustia que había en Job, causada por la aparente e injusta adversidad de parte de Dios, lo tentó tanto a renunciar a su determinación moral de seguir siendo fiel a Dios, como a dejar de confiar en el Señor como un Dios compasivo y misericordioso. Job, de seguro él fue tentado, pero no se dejó abatir. Esa situación de seguro lo llevó, fue tentado a renunciar, a dejar de creer en ese Dios misericordioso. Eso es normal en el ser humano cuando estamos pasando por dificultades diversas y horribles en nuestras vidas. Pero gloria a Dios, porque como Job, más de uno no nos hemos dejado combatir del maligno, a ir a renunciar a este caminar, a ir a renunciar a dejar de confiar en ese Dios clemente, misericordioso y compasivo. Mire cómo lo expresó el hermano de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Santiago. Tomemos Santiago. Alabado sea el nombre del Señor. La carta de Santiago, que queda en medio de Hebreos y Primera de Pedro.
Dice el capítulo 5, verso 11. He aquí una aseveración, una eficacia. He aquí de verdad tenemos por bienaventurado a los que sufren. Todos los que sufrimos en este caminar, insultos, improperios, amenazas, a la postre seremos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado en el original griego significa 3 veces gozosos, felices. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice esta versión. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo y piadoso. Luego desglosamos lo que dice aquí. Y mire lo que dice esta versión. En verdad, consideramos dichosos o felices a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio al Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ustedes van a ver al final lo que el Señor le dio a Job. Por eso es bienaventurado, dichoso, gozoso los que sufren. Según este pasaje, la paciencia de Job lo llevó a tal punto de soportar todo por amor a Dios, por amor al Señor. Todo lo soportó. Sufrió dolor. Esas enfermedades que él tenía, las soportó con paciencia. Sus pérdidas, que lo perdió todo, dice la palabra, no lo hizo menguar en su obediencia y fidelidad a Dios. La pérdida de sus hijos se los mataron. Mucho menos. Y luego dice la palabra aquí en este pasaje que no vemos el fin, lo que el Señor hizo con él. Y si vamos al libro de Job y vemos el transcurrir del tiempo, en el final del tiempo, la bendición que Dios le dio a este hombre fue superior a la que tenía. Empezando por su piel. Su piel, por su enfermedad, era una sarna. Era putrefacta. No provocaba deseo alguno de mirarlo. Daba lástima. Y la mayor bendición que el Señor le dio fue que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Su piel llegó a un punto en que la piel de Job, dice la palabra textualmente, que era como la piel de un niño. Hermosa.
Leo textualmente. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Aleluya. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. En las 7 pruebas y terminando las pruebas, vamos a ver la bendición que Dios le dio a este hombre. Fue la mayor bendición que puede haber en las Sagradas Escrituras para ser humano obediente a Dios alguno. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, amados, no podemos desesperarnos, no podemos angustiarnos. Si Dios permite que lo perdamos todo con tal de obedecerle a Él, Él nos dará el doble o el triple o el 100%. Por ello hay que mantenernos firmes, siéndoles fiel a Dios, obediente a Dios, y Dios se encargará de honrar a los que le honran, bendecir a los que lo bendicen. Todo aquel que bendice a Dios con un comportamiento con sus semejantes será bendecido por Dios. Todo aquel que maldice al Señor con el comportamiento para sus semejantes será maldecido por Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Pero con todo esto, con esa palabra de mofa o de reproche que le diese su esposa, la respuesta de Job es maravillosamente sorprendente. Por eso, este tema es digno de tenerse en cuenta. ¡Qué respuesta tan sorprendente! Ese es el tema. ¡Qué respuesta tan sorprendente! Verso 10. Aleluya. Gloria a Cristo. Tomemos estas 2 versiones. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Job 2:10. Aleluya. Dice esta versión: Job le respondió a su esposa: mujer, hablas como una necia. Hablas incoherencias. Hablas como una bruta. Hablas como una loca. Hablas torpezas. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Dice esta versión:
Mejor le dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ale. Muchos están equivocados. De ahí que en los momentos más difíciles, para muchos llamados cristianos, les resulta imposible seguir adelante o creer de que como él es cristiano, Dios se ve en la obligación de mantenerlo bendecido, protegido, sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades. Y van a parar en el mundo. Los mayores ateos, los mayores hombres que hoy día reniegan contra Cristo, un día fueron cristianos. Pero por los afanes de la vida, por las diferentes circunstancias difíciles y por no entender la palabra del Señor, hablémoslo vulgarmente, tiraron la toalla y volvieron atrás a revolcarse como la marrana en el pantano y como el perro que se vuelve a comer lo que ha trasbocado. Con el Señor no es así. Este hombre dio esa palabra, esa respuesta sorprendente a la esposa. Entonces, ¿qué mujer? Vamos a ser bendecidos por Dios diariamente. Y si Él nos permite un momentico de escasez, un momentico de apretura, entonces ya no vamos a confiar en Él. Solamente vamos a recibir de Dios lo bueno. Y en el momento cuando viene lo malo, lo maluco, vamos a dejar de confiar en Él, de creer en Él. Y renunciamos. Eres fatua, eres insensata, eres necia. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. De esta respuesta tan sorprendente, concluimos. Los verdaderos cristianos debemos de prepararnos tanto para ser probados por Dios con la adversidad como para recibir de sus manos el bien. No estar siempre preparados para recibir el bien. ¿Por qué vienen circunstancias difíciles al cristiano? ¿Por qué vienen momentos de persecución? ¿Por qué vienen momentos que parece que todo es oscuridad? Para perfeccionar nuestro carácter, para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque hemos de recibir el bien y no el mal. Hemos de recibir un buen plato suculento y no una guapanela con un pan. O muchas veces irse a acostar uno sin comer nada. Esto Dios lo permite para perfeccionar nuestro carácter y para afirmar, afianzar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están criticando? ¿Por qué se me están haciendo la vida imposible? No preguntar así, sino decirle a Dios:
¿para qué tú estás permitiendo esto? ¿Para tu gloria o para avergonzar al maligno? Sea cual sea la respuesta, hay que soportar con paciencia como Job. No decirle al Señor por qué, sino para qué. No el por qué, sino el para qué estás permitiendo todo esto. Porque lo voy a sufrir con paciencia. Lo voy a soportar con paciencia. Si todo es para la gloria tuya, Señor. Porque todos los ataques que tuvo Job fue por causa del maligno para avergonzar a Dios. Más adelante lo veremos. A Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Entonces, de esta respuesta tan sorprendente que diese Job a su esposa, concluimos: los verdaderos cristianos debemos prepararnos tanto para ser probados por Dios con la adversidad, como para recibir de sus manos el bien. Estar preparado. Desnudo vine y desnudo volveré, lo expresó Job. Vine a esta tierra sin nada y volveré a la misma sin nada. Nada de lo que tenemos aquí es eterno. Todo es perecedero. Hoy tenemos una casa, mañana no podemos tener nada. Irse todo esto a tierra y quedar en la ruina. Hoy tenemos salud y mañana podemos estar postrados en una cama. Por eso debemos darle gloria a Dios. Siempre serle fiel a Dios. En medio de circunstancias difíciles o momentos agradables. Serle fiel a Dios. A su nombre gloria. Esta confesión de alguien que entendió algo que muchos no entienden. Job confesó algo que él había entendido. Que de Dios recibiremos el bien y también el mal. Por eso él se mantuvo firme. Entonces, esta confesión de algo que entendió algo que muchos no entienden. ¿Y qué es lo que muchos no entienden? Que Dios no es una máquina dispensadora de bendiciones. Dios no es una máquina Dios no es una máquina dispensadora de bendiciones. Es el Señor. Y su señorío incluye los días de luz, pero también incluye los días de oscuridad. Él es Señor. Él es soberano. Él hace como a Él le dé la gana. Él es el que da el día de la luz y también la oscuridad. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Dios no es una máquina dispensadora de bendiciones. Es el Señor. Y su señorío incluye los días de luz, pero también incluye los días de oscuridad. Él nos da días de luz, pero también días de oscuridad. Días de gloria, días de bendiciones y días donde lo podemos perder todo. A Dios todo honor y toda gloria. Aleluya. Muchos siguen a Dios con una condición implícita. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga bien. Muchos siguen a Dios con una condición implícita. Que las cosas vayan bien. Alabado sea el nombre del Señor.
Eso fue lo que hizo Jacob. Querer negociar con Dios el éxito, la bendición. Yo voy a dar el diezmo con tal de que tú me bendigas. No, Señor. A Dios no se condiciona. A Dios no se le ponen condiciones. A Dios se sigue deliberada y espontáneamente, sin condiciones alguna. Y muchos siguen a Dios con una condición implícita: que las cosas funcionen bien, que todo vaya bien. Y con Dios no es así. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Recibiremos de Dios abundancia y no escasez, salud y no enfermedad, porque muchas veces Dios puede permitir una enfermedad para nuestras vidas, para enseñarnos algo grande. No es porque Él se complazca en el sufrimiento del ser humano, no. Detrás de todo esto viene algo grande. Detrás de toda esa pérdida que tuvo Job, venía una bendición supremamente mayor que la que él tenía. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Amén. De ahí que confiar en Dios no significa que Él nos librará de la aflicción. Amén. Oiga bien. Confiar en Dios no significa que siempre Él nos librará de la aflicción. El que esté creyendo de que al estar confiando en Dios no va a tener aflicción, estás equivocado. Porque ahora vamos a ver lo que el Señor les pronosticó a todo aquel que creemos en Él, que le seguimos a Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Ni la fidelidad a Dios nos garantiza el éxito y la prosperidad. No vaya a creer, está equivocado el que crea lo contrario. La fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, no nos garantiza el éxito y la prosperidad. Vayan allá a esos grupos que le quitan el diezmo a las personas para que sea bendecido, que le roban la plata a las personas con esos diezmos. O vayan allá más abiertamente a esos grupos de evangelio de la prosperidad, donde hablan de prosperidad, que un cristiano no puede estar arruinado, que un cristiano no puede estar pagando arriendo, que un cristiano no puede estar andando en bicicleta o en bus, que tiene que andar ese último carro de último modelo. Están equivocados. La fidelidad, la obediencia no nos garantizan el éxito ni la prosperidad. Que quede bien claro. Y lo vamos a ver por la palabra. No esperemos que las cosas vayan bien, que la salud vaya bien, que la familia esté bien. Todos queremos que las cosas vayan bien, amén. Que la salud vaya bien, que nuestra familia esté bien. Pero no esperemos eso. Porque algún día las cosas van a funcionar mal. Malos negocios. La salud se va a deteriorar.
La familia va a pasar un rato amargo. Por eso tenemos que estar preparados para recibir tanto de Dios, el bien como el mal, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable. Estar preparados. Alabado sea el nombre de Cristo. Tanto la salud, el bienestar económico y el bienestar de la familia, eso es agradable y eso queremos, pero nunca esperemos que eso va a ser así siempre. Van a haber momentos de bendición, pero van a haber momentos de pérdida. Van a haber momentos de salud, pero van a haber momentos en donde se pierde la salud. Va a haber momentos donde la familia prospera y va a haber momentos donde la familia pierde. Y con todo hay que darle gloria a Dios. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea cualquier circunstancia, sea cualquier situación que estemos viviendo, démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Agradezcamos a Dios siempre por lo bueno y por lo malo, por los que nos tienen en cuenta y por los que nos menosprecian. Démosle gracias a Dios. Aleluya. A Dios todo honor y toda gloria. Cuando esperamos que todas las cosas vayan bien, eso no es fe. Eso es un trato. Señor, yo te voy a seguir, pero si me bendice. Eso no es fe. Eso no es confianza en Dios. Eso no es obediencia a Dios. Eso es un trato. Está haciendo un tratado con Dios. Si me bendice, te sigo. Como lo hiciese Jacob, perdón. Jacob le dice: si tú me bendices, de todo lo que obtenga, te daré el diezmo. Con Dios no es así. A Dios hay que seguirlo sin condiciones, sin trato alguno, con o sin salud, con o sin bienestar, con o sin bienes. A Dios todo honor y toda gloria. La fe real se prueba cuando el cuerpo duele. Cuando la respuesta no llega. Cuando el silencio de parte de Dios se hace eterno. Aleluya. La fe real se prueba cuando estamos enfermos. Cuando la respuesta no llega. Señor, estoy pidiendo esto. No ha llegado la respuesta. Siga orando. Siga perseverando. En el día de Pentecostés antes, el Señor le había dicho a aquella gran multitud en el aposento alto: subid a lo alto y esperad la investidura de poder. Y cuando haya venido sobre vosotros, recibiréis el poder, el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra que subieron 500 personas y 380 se devolvieron al transcurrir el tiempo. No supieron esperar y solamente perseveraron 120. Y 120 recibieron la bendición que venía de parte de Dios como promesa de nuestro amado Salvador Jesucristo.
la llenura, la investidura de poder, el Espíritu Santo. La fe real es cuando todo parece que es oscuro, pero ahí estamos esperando. Cuando la respuesta no llega, pero ¿por qué Dios no me responde? Y cuando Dios guarda silencio y ese silencio se hace eterno. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me hablas? Job no reprochó nada de parte de Dios. Se mantuvo esperando y confiando en Dios. A su nombre gloria. ¿Qué clase de fe y confianza tienes? Tengamos siempre presente esto. La fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los verdaderos cristianos seamos librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en nuestras vidas. La fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los verdaderos cristianos seamos librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en nuestras vidas. Ahí está. Capítulo 16, verso 1 al 4 de Juan el Evangelio. Quiero y los invito en esta hora que tomamos este pasaje. Al nombre de Cristo. ¿Estás esperando algo? ¿Le estás orando a Dios por tanto tiempo acerca de una petición? Siga esperando, siga orando, siga confiando en Dios. Que en el tiempo de Dios te dará lo que estás pidiendo. Te lo concederá. Juan, Evangelio. Alabado sea el Señor. Capítulo 16. Verso 1 al 4. Dice la palabra en esta versión. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Aleluya. Estas cosas os he hablado, dijo Cristo, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Vienen dificultades, tribulaciones, persecuciones. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio oculto a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vienen problemas, vienen dificultades, vienen persecuciones. Y ya el Señor nos advierte para que nosotros, cuando esto nos acontezca, no nos sorprenda. Ya el Señor nos lo había dicho. Verso 33 de ese mismo capítulo 16 de Juan Evangelio. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No se preocupen. Descansen en mí. Tengan paz en mí. Confíen en mí. Yo soy el dueño del oro y la plata. Todo esto que hay en esta tierra es mío. A nadie le pertenece nada sino a Dios. Por eso, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis sufrimiento. En el mundo tendréis angustias. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Confíen de que así como yo he vencido, ustedes también van a vencer. ¿Por qué? Porque yo rogaré al Padre. Porque yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, orando por ustedes para que les dé la fuerza para seguir adelante. No desmayen. Mírenme a mí, que yo, a pesar de que he sufrido tanto, fui obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Confíen. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 14:22. Pero este Hecho 14:22 lo dejamos para más adelante. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Segunda de Timoteo 3:12. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Dice la palabra en esta versión: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Oiga bien, qué promesa tan maravillosa. Si sabemos mantenernos firmes en obediencia, en el sufrimiento, reinaremos con Él, estaremos con Él. Si no sabemos mantener firmes en obediencia, perseverando en Él, estaremos con Él. Dice esta versión: gloria al nombre de Cristo. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si no resistimos, si no obedecemos, si no nos mantenemos firmes, no reinaremos. Si lo negamos, también Él nos negará. ¿Cómo negamos al Señor? Dejando este caminar, volviendo atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que el Señor dijo que debemos esperar. ¿Qué? Aflicción, sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción. Yo no los he llamado para que ustedes pasen bueno, para que ustedes estén en paseos, en holguras, en francachelas, que todo el mundo te esté sobando, que todo el mundo te esté halagando. No, los he llamado para que sean fiel, y la fidelidad tiene un precio: aflicción. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Hay muchos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchísimos sufrimientos por diversas razones. Ahí el Señor nos pone varios ejemplos. Ya el primer ejemplo, según el libro de Santiago, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 5, verso 11. El ejemplo, Job. Otro ejemplo, José, que fue a dar a Egipto, pero había un propósito detrás de toda esta esclavitud, de todo este encierro en la cárcel que él padeció en Egipto. Aleluya. Jeremías, el profeta,
que cada que el pueblo se levantaba contra él, porque él predicaba, les predicaba con autoridad, lo lanzaban a una cisterna llena de popó humano. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel, que fue lanzado al foso de los leones. Ananías, Misael y Azarías, los tres hombres que estuvieron en el tiempo de Nabucodonosor, fueron lanzados a ese horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. Y el Señor los sacó de allá victoriosos. Y Pablo, el apóstol perseguidor de la iglesia cristiana, que posteriormente el final de él fue entregar la cabeza por Cristo, dado de muerte, lo mató Nerón, el emperador de Roma, etcétera, etcétera. Todos esos personajes son ejemplos a seguir. Ellos eran mártires, pero tenemos el mayor ejemplo a seguir, que es el que el Espíritu Santo a través de Pablo en el libro de los Hebreos, alabado sea el nombre del Señor, nos dice que tenemos que tener los ojos puestos en él. Aleluya. Capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mayor ejemplo en el cual nosotros tenemos que estar enfocados, colocar nuestros ojos, es en Jesús. Él no fue mártir. Él fue sacrificado voluntariamente. Los mártires eran llevados obligadamente. Jesús fue a la cruz voluntariamente. Él no fue mártir. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor dice en su palabra, Hechos 14:22, y aquí cerramos este segmento, que es necesario que pasemos por muchas aflicciones para llegar al trono de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 14:22. Es necesario los sufrimientos. Es necesario los padecimientos. Es necesaria las aflicciones para llegar a la presencia del Señor. A Dios todo honor y toda gloria. Así de que, amados, la fe, la obediencia, la fidelidad, la obediencia a Dios no es garantía de que no vamos a tener sufrimientos, padecimientos. No es garantía de que aquí todo es gozo, alegría, paz, tranquilidad. No, Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. A Dios todo honor y toda gloria. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Tu palabra ha sido dada. Ayúdenos, Dios de la gloria, a mantenernos firmes, constantes y perseverantes en obediencia, agradándote a ti en medio de cualquier circunstancia, en abundancia o en escasez, en salud o enfermedad. Que nos tengan en cuenta o que no menosprecie. Tuyo es la gloria, el poder y la magnificencia. Recibiremos de ti el bien y también el mal con agrado. Todo en agradecimiento, sea bueno o sea malo. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Aleluya.